Estamos en el aire. ¿Cómo te va, Brenda? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y buenas tardes a todas las personas de nuestra gran comunidad de México que nos está siguiendo, que se está conectando. Y acá estoy acompañado, o mejor dicho, yo estoy acompañando a Brenda Azcarate, que es nuestra periodista de México, de nuestra oficina en México. ¿Cómo estás, Brenda? Buenas tardes. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal ¿Todo todo? bien? Muy bien, todo bien aquí. ¿Cómo está la tarde en México mientras le vamos dando la bienvenida a las personas que se están conectando a este live? Hoy un poco soleado aquí en la ciudad, aunque amanecía un poco frío. ¿Y qué tal todo allá en Argentina? ¿Todo muy bien? Y acá hoy estuvo lindo, amanece muy frío igual, pero estamos con unas semanas lindas todavía, todos acá encerrados por ahora, con una flexibilidad rara, pero bueno, con toda esta situación de crisis que estamos viviendo. Bueno, yo les cuento, bienvenidos, cuéntenos de dónde se están conectando. Yo voy a estar muy poquitos minutos, solamente en el arranque de este live, de este primer live. En realidad no es el primero, porque ya hemos hecho dos eventos en vivo en México con distribuidores mayoristas durante, creo que fue en el mes de marzo, abril, ¿no? Por esas fechas más o menos. Sí, Acá, aproximadamente. acá Maite dice que de Monterrey, cuéntenos desde dónde nos están viendo. Este, y bueno, este es el tercer evento en vivo que hacemos para nuestra comunidad de canales y empresas de tecnología de México. Saludos Héctor de Ciudad de México. Y hoy Guadalajara, Jalisco, Ciudad de México. Bueno, ahora van a estar. México siempre, en nuestros eventos anteriores, siempre tuvo una participación muy activa de todos los asistentes contándonos desde dónde nos están viendo, qué opinan de los temas que estamos hablando. Siempre han sido muy participativos con las preguntas, así que esperemos que en el día de hoy, en la tarde de hoy, también lo hagan, ¿no? Hoy tenemos, Brenda, tenemos una iniciativa, un live event enfocado 100% en el tema de ciberseguridad. Así es, Sebastián. Ciberseguridad, este tema que se vuelve central en todas las soluciones tecnológicas. Y bueno, por eso es de suma importancia este panel y platicar con expertos sobre este tema. Bueno, y los expertos que tenemos en el día de hoy son de tres empresas muy reconocidas, de dos fabricantes y un distribuidor mayorista muy reconocidos y muy metidos en el tema, y muy metidos en el tema de la ciberseguridad. Eh, Brenda, una cosita, ojo con golpear el micrófono, porque a veces se te escucha ahí cuando golpeas el micrófono con la mano, ten cuidado, ¿eh? Bueno, tenemos, como les decía, tenemos tres personas muy importantes del mercado tecnológico de México, dos fabricantes y un distribuidor mayorista, y yo creo que para no alargar mucho más esta presentación, los vamos a incorporar rápidamente a los tres juntos. Estamos hablando de Sebastián Russo de la empresa Fortinet, estamos hablando de Ernesto Jiménez del distribuidor Licencias Online, y estamos hablando de Miguel Ángel Mendoza de ESET. Buenas tardes, señores. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ponerle mucha energía esta tarde. Ustedes son las personas serias que hablan de ciberseguridad, pero hoy queremos que estén con mucha energía y tratando de aprovechar este live event que vamos a tener de 60 minutos para poder no solamente contar acerca de la visión de sus empresas con respecto a la realidad que estamos viviendo, que es una realidad en la cual el tema de ciberseguridad se ha puesto muy, muy en el tope, digamos, del foco de los empresarios por la gran cantidad de ataques que está habiendo a partir del teletrabajo, ¿no? Ahora nos van a platicar ustedes un poco más al respecto. Y también enfocándonos en las oportunidades de negocio. Nosotros somos una comunidad que en su mayoría llega a todos los canales de distribución, así que tenemos que aprovechar este momento para poder hablar de la oportunidad, gran oportunidad de negocios que hay. Yo los voy a dejar
en la compañía de Brenda, que va a ser la host, la moderadora del evento de hoy, y que va a conversar con ustedes. Y por último, vuelvo a agradecer a todas las personas que se están conectando. Les aclaro que en la parte de abajo de la plataforma tienen dos botones, uno que dice chatear y otro que dice preguntas y respuestas. Esos son los dos botones que tienen que usar para interactuar con todos los panelistas que están en este momento viéndolos, y ojalá puedan tener mucha interacción, porque a nosotros nos gusta mucho que el público que se conecta tenga mucha interacción y se pueda aprovechar al máximo este live event. Así que les deseo un gran evento, les agradezco a Ernesto, a Sebastián y a Miguel Ángel que nos hayan acompañado en esta iniciativa, y te deseo, Brenda, mucho éxito en tu primer live como moderadora de IT Sitio. Tenemos un gran equipo en México, trabajando desde hace muchos años, Brenda también con nosotros desde hace un tiempo, y Andrea Sánchez liderando todo el equipo comercial. Estamos muy orgullosos del equipo que tenemos en México y muy contentos. Señores, que tengan una buena tarde y disfruten y aprovechen, por favor, este evento en vivo. Gracias. Gracias, Gracias, Sebastián. Sebastián. Gracias. Los dejo, gracias. Bueno, pues empezamos. Me gustaría volver a presentarlos para que sepan con quién vamos a platicar, estos tres expertos en tema de seguridad. Y tenemos a Sebastián Russo, quien es director de Ingeniería y Preventa en Fortinet. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. También tenemos a Miguel Ángel Mendoza, quien es Security Researcher en ESET. Y Miguel, ¿cómo te va? Muy bien, Brenda. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Sebastián, Ernesto y todos los que nos escuchan? ¿Cómo están? Perfecto. Y Ernesto, director comercial de Licencias Online. ¿Cómo estás pasando esta tarde, Ernesto? ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien. Un saludo a todos, a toda la audiencia. Muchas gracias a IT Sitio por invitarnos a este live. Y Genial. a Pues los compañeros panelistas. Gracias por acompañarnos y gracias de antemano por la información que nos van a proporcionar. Y bueno, como lo comentó Sebastián, estamos abiertos para todas las preguntas que tengan durante todo este foro. Pueden ir escribiendo sus preguntas en nuestro chat. Y bueno, me gustaría explicarles un poco la dinámica en lo que va a consistir el evento. Yo voy a hacerle una pregunta dirigida a uno de ustedes. Si al terminar la participación alguien más quiere comentar algo extra, adelante. Entonces, sí, pasamos a la siguiente ronda. Y bueno, pues como lo comentamos al principio, la importancia de este foro es debido a que el tema de seguridad se vuelve central en cada una de las soluciones que tenemos que proveer en tema de tecnología. Y como hemos visto, los ataques han ido creciendo y por eso, bueno, nos gustaría platicar con ustedes y entender un poco sobre la perspectiva y lo que está pasando en México. Me gustaría enfocarlo al tema de México, ya que nuestra gran audiencia viene mayoritariamente de México. Y bueno, para entender qué está pasando, me gustaría empezar preguntando ¿cómo nos están atacando los cibercriminales? ¿Cuáles son las principales técnicas que se están usando en tema de ataques? Y me gustaría dirigir esta pregunta a Sebastián. Muchas gracias. Pues la verdad es que estamos viendo ataques de diversas características. Algunos que de pronto ya conocíamos, acostumbrábamos, otros que se han vuelto un poco más específicos en toda esta época de pandemia, ¿no? Nosotros en Fortinet hacemos un análisis trimestre contra trimestre de los ataques, o sea, digamos, del top de ataques que vimos en los principales países de Latinoamérica en esos últimos 3 meses. Y por un lado, vemos que siguen existiendo ataques tradicionales en forma de exploits, ¿no? Algún tipo de amenazas que buscan vulnerar algún punto débil de la red de las organizaciones. Pero en estos últimos 3 meses en particular también hemos visto
en México específicamente, que se han incrementado ataques que de pronto podríamos relacionar con la situación que estamos viviendo en la pandemia. Hemos visto en nuestros informes intentos de ataques de intrusión hacia algunas infraestructuras o hacia algunas tecnologías que son de uso común cuando hablamos de trabajo remoto, ¿no? Cuando de pronto nos tenemos que conectar vía remota, a escritorio remoto, digamos, a sistemas de la oficina, a consolas de administración de servidores, etcétera, como que se ha vuelto a disparar el interés de los ciberdelincuentes en lo que se conoce como ataques de fuerza bruta, que es intentar vulnerar pues, por repetición el acceso a alguno de estos sistemas, ya sea porque tienen algún sistema, algún tipo de autenticación con contraseñas no tan robustas o alguna vulnerabilidad ahí en la configuración y tratar de ganar algún tipo de acceso, de control de estos sistemas. Hemos visto algunas amenazas enfocadas, particularmente en estos últimos 3 meses, enfocadas a sistemas de telefonía, a un estándar en la industria que es el SIP, con el que funcionan la mayoría de las soluciones de voz sobre IP. De hecho, el gran porcentaje de todos los ataques hacia ese tipo de plataformas que vimos en la TAM correspondían específicamente a la región de México, y era para tomar control remoto, para tener acceso a remoto a algunas de estas plataformas y de ahí pivotear o moverse dentro de la infraestructura de la red. Pues algunos ataques dirigidos específicamente a infraestructura IoT, como cámaras web, igual con algún tipo de sistema vulnerable, como punto de entrada a la red y moverse de ahí en consecuencia. Pero también estamos viendo, a raíz del COVID, mucho movimiento alrededor de lo que es, de vuelta, la ingeniería social, phishing, ¿no? Que es uno de las técnicas de ataques de las más antiguas tal vez, pero que sigue siendo uno de los principales puntos de acceso de amenazas a la red de la organización. ¿En qué formato? Pues básicamente campañas de correo electrónico malicioso donde te dan algún tipo de mensaje relacionado a la pandemia, que digamos, tiene un mensaje tan impactante que causa a algún usuario descuidado a que trate de descargar el contenido del correo o hacer clic en la liga que el correo contiene, ¿no? Y eso va desde, no sé, mensajes de tu banco, falsos obviamente, ¿no? Mensajes de tu banco diciendo, revisen esta liga que vamos a cambiar los términos de tu crédito como apoyo económico durante la pandemia, o revisa estas nuevas condiciones de contratos de servicios o lo que sea, que básicamente, dada la situación en la que estamos pasando, a la gente le hace mucho sentido y en el descuido pues básicamente hacen clic y caen en la trampa. ¿Qué es lo que hay detrás de esos correos? Links a sitios maliciosos, virus, en attachments, principalmente en PDFs o en formato Word, que tratan de tomar algún tipo de control del equipo vulnerado, ¿no? Sebastián, es súper interesante esto que comentas, cómo seguimos cayendo en ataques tradicionales como pueden ser el phishing, a pesar de todo el desarrollo tecnológico que ya existe para temas de ataque, etcétera, seguimos cayendo en ataques básicos, ¿no? Y bueno, escuchaba un podcast de ustedes en el que señalaban que los ataques crecieron en un 38% tan solo la primera semana de pandemia, siguiendo las siguientes semanas este aumento hasta llegar a un 70%. Sebastián, ¿ves también este crecimiento también se vivió en México? ¿Estas cifras son del mercado mexicano? Sí, yo creo que son bastante coincidentes, o sea, los porcentajes deben ser muy, muy cercanos a los que comentas. Simplemente con el caso de phishing, y de vuelta que fue una técnica que fue un boom, digamos, a raíz de todos los comunicados de la pandemia. Nosotros simplemente en abril, ¿no? En uno de los primeros meses alrededor del tema,
vimos más de 4.000 campañas distintas de phishing usando el tema de COVID como gancho, ¿no? O sea, como mensaje para tratar de captar la atención del usuario y lograr que caigan, digamos, en el engaño. Eso se ha ido adaptando, obviamente, conforme la situación de la pandemia ha ido evolucionando. O sea, abril tal vez fue el mes con la mayor actividad, pero mayo, junio, o sea, todavía seguimos viendo mucho movimiento alrededor del tema, simplemente cambiando el mensaje o el discurso, pues, adaptándose a las nuevas noticias que había alrededor del tema, ¿no? Claro, no sé si alguien más, Miguel, Ernesto, quisieran comentar algo al respecto. Adelante. O si todo fue claro, pasamos a la siguiente pregunta. Adelante. Adelante. Ok, perfecto. Pues ahora me gustaría entender quién nos está atacando. Son muy impresionantes las cifras, por ejemplo, que menciona Sebastián. Habla de 4.000 campañas nuevas a raíz del tema del COVID. Pero me gustaría entender un poco en el grueso de los ataques hacia México, quién nos ataca y cuáles son sus principales motivaciones. Como sabemos, los cibercriminales tienen diferentes tipos de motivaciones que pueden ir desde el tema de hacktivismo político. Y no sé si México, como sabemos, Estados Unidos, por ejemplo, hay países que tienden más a ser atacados por temas políticos, de espionaje, por conflictos económicos entre países, como es el caso de Estados Unidos, o de Rusia, que fue atacado en 2019 por Estados Unidos y vio comprometida su red eléctrica. Pero en el caso de México, no sé si esto se replique, no sé si estos ataques sean muy comunes o tiende más a ser por el tema lucrativo. Ustedes, que son los expertos, ¿qué es lo que observan? ¿Quién nos ataca y cuáles son sus motivaciones? Y me gustaría dirigir esta pregunta a Miguel. Claro que sí, Brenda, con mucho gusto. Identificamos un panorama amplio de atacantes. La realidad es que de todas las amenazas que nosotros logramos identificar que operan y tienen como objetivo a la población mexicana, la principal motivación sigue siendo la económica, por supuesto, en menor o mayor grado de complejidad de los ataques. Por ejemplo, lo que bien mencionaba hace un momento Sebastián de las campañas de malware, las campañas de phishing que identificamos. Sabemos que también están bastante focalizadas, ya sea en Latinoamérica o de manera particular en México. Utilizan temáticas que son comunes en esta parte. Por supuesto que también hacen referencia a, a temas de boga, como el caso de la pandemia. Y lo que buscan nuevamente en estos casos es obtener información que posteriormente se puede monetizar de distintas maneras, ya sea a través de la venta de estas bases de datos que logran recaudar o que logran recabar y que posteriormente se puede obtener ganancias, ¿no? Que es uno de los propósitos. Y dentro de este ecosistema, dentro de este panorama de atacantes, también identificamos grupos especializados del cibercrimen que se han enfocado en instituciones mexicanas. Recordemos el caso reciente de Pemex, ¿no? Son grupos desarrolladores de ransomware que a través de ataques dirigidos buscan comprometer la infraestructura tecnológica, la información, para también monetizar ese tipo de ataques. Y haciendo un breve recuerdo de hace un par de años, el caso de Spape también, se trata de grupos especializados del cibercrimen que lo que buscan es obtener ganancias económicas. Entonces, a grandes rasgos, la principal motivación es económica. Por supuesto que identificamos algunos otros ejemplos relacionados con el hacktivismo, ¿no? Sobre todo por estas cuestiones ideológicas y políticas, pero en menor proporción. Entonces, vemos desde aquellos grupos que utilizan técnicas muy especializadas, sofisticadas, hasta aquellos otros grupos que buscan obtener información mediante técnicas ya conocidas desde hace tiempo, como el desarrollo de malware o bien campañas de phishing. Perfecto. No se olviden de preguntar, los estoy leyendo a todos los que están presentes y muchas gracias, tenemos muy buena audiencia. Y bueno, la tercera pregunta me gustaría enfocarla, bueno, dirigirla a Ernesto. Y Ernesto, a ti te toca la parte comercial.
Me gustaría preguntarte, en el tema de ciberseguridad hoy se ha vuelto muy lucrativo para los delincuentes, los ciberdelincuentes. Incluso ya se comparan estas ganancias con las ganancias que obtiene el narcotráfico, ¿no? A raíz de estas ganancias, ¿cuál es la oportunidad existente en el tema en el mercado de ciberseguridad? Y no sé si tendrás también algún escenario de lo que está dejando el cibercrimen para los cibercriminales en México, lo que representa para ellos. También para dar foco a qué tan importante es que las empresas empiecen a hacer conciencia sobre el tema de ciberseguridad. Correcto. Sí, mira, es bien interesante porque efectivamente, como comentan Sebastián y Miguel Ángel, digamos, los métodos, así como las motivaciones, están muy ligadas a lo que es digamos, a seguir el dinero, ¿no? Sigue el dinero y encontrarás, digamos, el origen digamos, del ataque, porque tienen esa motivación económica. Y efectivamente se ha venido diciendo desde hace ya bastantes años que el cibercrimen supera las ganancias del narcotráfico. Y justo, curiosamente, me puse a investigar, y lo he hecho varias veces, y hay como cifras muy diferentes, digamos, en los medios, porque es en realidad muy difícil de calcularlo. Se hablaba que quizás en el año pasado las ganancias del cibercrimen estaban, en algunos datos se hablaban de 19,000 millones de dólares contra casi 40,000 millones de dólares. Y en algunos sitios, digamos, hablan de cifras que están por los 3,000 millones de dólares. Entonces, no es un dato que tenga un nivel de precisión tan certero, pero efectivamente ese contexto es que viene, digamos, calculándose que se duplican. En 2017 se hizo un estudio por una aseguradora y básicamente hablaban de una pérdida alrededor en México de los 7,700 millones de dólares como consecuencia de ataques cibercriminales. Entonces, digamos, los 7,700 millones de dólares convertidos en pesos es una gran cantidad de millones de pesos que implican fuertes pérdidas. También hablaban, por ejemplo, el evento que comentaba Miguel Ángel de cuando atacaron al Banco de México, la plataforma SPAY. Se habla de 300 millones de pesos, que digamos en términos de dólares quizás eran unos 15 millones de dólares, o un poco más, 15 a 20 millones de dólares, pero digamos sigue siendo una gran cantidad de dinero esa cifra, ¿no? Entonces, hay, digamos, evidentemente la motivación de estos, digamos, cibercriminales por lograr captar y monetizar, digamos, todos sus ciberataques para lograr básicamente obtener ganancias muy grandes, estratosféricas. Y bueno, recientemente vimos también el hackeo a Twitter, que utilizaron cuentas de diversos personajes de alto perfil en el mundo y robaron, digamos, hicieron a través de criptomonedas, ofrecían duplicar lo que depositaran en criptomonedas y cayeron varios y se robaron probablemente no tanto, creo que hablaban de 100,000 o 200,000 dólares, una cosa así, pero digamos, pues fue, digamos, de alguna manera exitoso también. Entonces, este tipo de ataques pues están provocando de manera quizás en robo hormiga o en robos gigantescos están, digamos, siendo altamente, digamos, impactantes. Ok, ya tenemos una pregunta para ustedes y para pasar a la siguiente ronda de preguntas. Si quieren, los dejo con esta pregunta que nos hace Leslie Juárez. Y bueno, nos pregunta es una pregunta para los tres, en estos años no hemos visto ningún nuevo factor o vector de ataque. Los ciberdelincuentes siguen usando los mismos métodos para vulnerar a las empresas. ¿Qué hacen las empresas de seguridad para, bueno, arreglar esto o para atacar este problema? Y, bueno, si quieren pasamos a la respuesta. No sé con quién empezamos. Si quieren empezamos en orden que los tengo en mi vista. Y es Miguel.
Ok, claro que sí. Gracias, Leslie, por la pregunta. La realidad es que sí, aparecen nuevas modalidades de ataque continuamente, porque sabemos que también todo el tiempo se está innovando en términos de ciberataques. Pero lo que es una realidad es que los que ya se conocen con anterioridad y que resultan más efectivos son los que seguimos observando con mayor frecuencia. También es un tema de costo-beneficio para los desarrolladores de estas amenazas, especialmente porque, bueno, cuando se lleva a cabo un ataque dirigido, se requiere de más tiempo, de más recursos, por supuesto, de más conocimientos, y esto es un gasto mayor, ¿no? Y obviamente, si el ataque es efectivo, sus beneficios van a ser igualmente mayores. Aunque también, si quisiéramos hablar de otro tipo de modalidades en donde se atacan infraestructuras tecnológicas o infraestructuras críticas, no necesariamente se busca un beneficio económico, ¿no? Ya hay otro tipo de intereses. Pero sí se logran identificar nuevas modalidades y obviamente para las ya conocidas lo que ha sucedido es que la tecnología de seguridad continuamente también evoluciona, no significa que solamente los ciberataques, la tecnología de protección también está innovando, se desarrollan nuevos métodos, nuevas modalidades de protección para los diferentes tipos de amenazas conocidas, para el phishing, contra el ransomware, contra los exploits, por ejemplo. Sí, la realidad es que continuamente también estamos innovando desde el lado de la ciberseguridad. Ok, perfecto, Sebastián. No sé si quisieras complementar. Muchas gracias, Leslie, por la pregunta. Coincido un poco con lo que comentaba Miguel Ángel. Yo creo que hay un poco de todo. O sea, sí estamos viendo nuevos vectores de ataque todo el tiempo, pero también estamos viendo reiteración sobre vectores de ataques conocidos, ¿no? Y yo creo que todo depende de, primero, entender el ataque hacia quién va dirigido, ¿no? Si es un ataque dirigido a un ente, a una organización en particular, si va destinado a un público en general, y identificado eso, lo que va a tratar de hacer el atacante es buscar la forma de acceso, la forma de vulneración más efectiva con la menor cantidad de esfuerzo posible, ¿no? Entonces, en un ataque dirigido, de pronto sí puedo encontrar que se estén investigando, desarrollando vectores de ataques nuevos muy específicos a lo que es la infraestructura vulnerable de la organización que estoy tratando de comprometer. Yo hablaba hace un momento de ataques a dispositivos IoT, ¿no? Que es algo que tal vez hace algunos años no escuchábamos. Ya no vulnerar un servidor, ya no vulnerar una laptop, sino tal vez un dispositivo inteligente como una cámara de seguridad, como un sensor, como cosas que están también conectadas a la red y que me permiten de ahí brincar a otros componentes de la organización y de ahí ganar el acceso que requiero. Pero lo mencionábamos al principio, ¿no? La realidad es que también seguimos viendo ataques de phishing. Bueno, el otro día leía que hay bastante actividad todavía en nuestra región de amenazas que usan como técnica de ataque doble pulsar, que es parte de las vulnerabilidades que soportaron el ataque de WannaCry, ¿no? Y siguen siendo efectivas porque hay un montón de, digamos, en lo masivo, ¿no? En el usuario final, todavía hay mucha posibilidad de encontrar gente o que abra un correo electrónico lo suficientemente convincente o que siga teniendo sistemas operativos no 100% actualizados. Como organizaciones, nosotros siempre estamos tratando de contrarrestar, ¿no? Todo ese fenómeno de ir generando los controles, las técnicas, los nuevos mecanismos para contrarrestar eso. Pero depende de que el control de seguridad esté ahí, ¿no? En un ataque masivo, o sea, en una campaña de phishing, no a la red de una organización específica, sino a todos los usuarios a los que el correo pueda llegar. No puedes contar con que todos esos usuarios de correo electrónico necesariamente tengan un control de seguridad que identifique que eso es phishing y lo detenga. Entonces, hay una cuestión, digamos que por encima de lo tecnológico, que para mí es el awareness, es la concientización,
donde también como usuarios de la tecnología pues tenemos que empezar a entender que este tipo de amenazas existen, ocurren y qué tipo de contenido podemos consumir, ¿no? Del Internet, qué tipo de correos podemos abrir con completa confianza y de cuáles tenemos que desconfiar. Claro. Ernesto, pues, si quisieras agregar algo, adelante. Sí, me gustaría agregar que, digamos, en general, como comentan Sebastián y Miguel Ángel, básicamente los ataques se han sofisticado haciendo cada uno de esos vectores más, digamos, avanzados, pero también haciendo combinaciones de estos, digamos, de vectores de ataque. Por ejemplo, hoy existe un concepto relativamente nuevo que se llama doble extorsión, que no solamente es el secuestro de la información a través de cifrar la información de la organización o de la persona, sino también extraen esa información para poderla publicar en caso de que el sujeto, digamos, atacado no esté, digamos, cooperando con los pagos que implica. Entonces, es una extorsión tanto de perder su información como de publicarla, digamos, en términos generales y, digamos, el riesgo que eso puede implicar, ¿no? Pero lo que me parece muy interesante es que, en general, la tecnología va evolucionando, pero seguimos utilizando tecnologías similares como son las redes sociales, como es el correo electrónico, como es el chat. Y ahí, digamos, es el lugar perfecto para que los cibercriminales ataquen a través de lo que le llaman la ingeniería social, es decir, atacar a través de engañar, porque tenemos, digamos, comportamientos y hábitos naturales como seres humanos, y los cibercriminales estudian mucho eso para ver cómo van a reaccionar, y, digamos, puede ser que lanzan digamos, un anzuelo, que es phishing, lanzan el anzuelo de algún archivo o algún enlace, y básicamente lo que hacen, digamos, que esperan es que haya una X cantidad, digamos, de usuarios que digamos, que accedan o que abran el archivo y, digamos, caen en la trampa, ¿no? Entonces, desafortunadamente, muchos usuarios y algunas organizaciones no tienen los sistemas ni siquiera básicos a veces para poder detectar ese tipo de vulnerabilidades. Digamos, pero otro dato muy interesante, digamos, proporcionado por Checkpoint Software Technologies, es que el 95% de los archivos maliciosos en México fueron, digamos, llegaron a los usuarios a través de correo electrónico. Entonces, sigue siendo el correo electrónico, siguen siendo, digamos, las herramientas de los usuarios, una superficie de, digamos, de ataque y de riesgo todavía muy alta para las organizaciones. Claro, qué bueno que lo mencionas el tema del correo electrónico, de las redes sociales, y bueno, lo mencionó Miguel y Sebastián también, y creo que es muy importante señalar los factores de protección, ¿no? En especial el factor humano, que es uno de las principales vulnerabilidades que tienen las empresas, porque por mucha tecnología, muchas capas de tecnología, también existe el factor humano, ¿no? De eso me gustaría preguntarles más adelante sobre estos factores de protección y cómo pueden protegerse las empresas de manera estructurada. Y nos hace otra pregunta Georgina, para retomar la pregunta de Georgina, muchas gracias por la pregunta. Me gustaría primero hacerles esta pregunta y después enlazarla con lo que pregunta Georgina, porque se conecta perfecto. Y para esto me gustaría dirigir esta pregunta para Miguel, y me gustaría saber, Miguel, cuál es el panorama que ves en México sobre el porcentaje de las empresas que están realmente protegidas, quienes ya hicieron conciencia, que tienen un plan incluso de recuperación, no solo de acción, sino también de recuperación. ¿Qué nivel de conciencia ves en las empresas mexicanas? Como sabemos, la mayoría de las empresas, estamos en un 97%, no sé si me equivoco, en cifras del INEGI, que son pymes. Entonces, en este escenario,
¿qué tan conscientes ya están? ¿Qué están haciendo? ¿Y qué les falta por hacer, Miguel? Bueno, de lo que nosotros solemos analizar, porque cada año publicamos un informe, el SET Security Report, en donde buscamos justamente conocer el estado de la seguridad en la región y, por supuesto, por países. Logramos identificar mayor conciencia, por supuesto, cada vez aunado a lo que los medios de comunicación también suelen publicar dentro de toda esta gama de información, pues, además de generar preocupación, también ayudan a concientizar. Por ejemplo, a pesar de que esto ocurre en general, es decir, que hay mayor preocupación y ocupación, pues lamentablemente los incidentes se siguen presentando, ¿no? Este informe al que hago referencia, que justamente hoy lo publicamos en nuestro sitio, en We Live Security, nos mostraba que el 60% de las empresas en la región, al menos de los que participaron en este estudio, habían padecido un incidente de seguridad. En México era muy parecido, era el 59%, 60% en la región, en México 59%. Y esto, obviamente, a pesar de que ya se cuenta cada vez con mayores controles de seguridad, tanto técnicos como los que mencionaba bien Sebastián y Ernesto, relacionados con la concientización, pues se sigue presentando. Otro dato que nos llamaba la atención de este informe es que solamente el 33% contaba con planes de continuidad del negocio. Y esto se vuelve relevante porque, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Dada la pandemia, muchos tuvimos que comenzar a operar de otra manera, a la que quizá no estábamos acostumbrados, o si lo hacíamos era de manera esporádica. Y bueno, en general vemos un mayor interés, una mayor preocupación, por supuesto. También se destinan más recursos de acuerdo con estos resultados. Sin embargo, bueno, el camino por recorrer es todavía largo, ¿no? Se necesita trabajar más en todos los frentes, tanto desde los mismos gobiernos, la iniciativa privada con estas soluciones, campañas de concientización y por supuesto que los usuarios seamos también cada vez más responsables en el uso de la tecnología. Claro, me mencionaban en el último Security Report que publicaron, Miguel publicó ese, 2 de cada 3 empresas en Latinoamérica son atacadas. ¿Esto se replica en el caso específico de México? Sí, son datos muy parecidos, los porcentajes varían mínimamente y sí, la verdad es que esto es lo que estamos observando con toda esta gama de amenazas que mencionábamos, ¿no? Desde phishing, malware, incluso aquellas que padecen ataques dirigidos, ¿no? Más sofisticados, más complejos, pero que también ocurren en territorio mexicano, lamentablemente. Perfecto. Ahora vamos a pasar a la parte interactiva de esta tarde. Y bueno, para todos ustedes vamos a hacer una pequeña encuesta para saber si están poniendo atención. No, no es cierto, para saber qué tanto conocimiento tenemos sobre el tema de ciberseguridad. Y bueno, Martín Pepa, que está desde Argentina ayudándonos con esto, nos va a lanzar esta primera encuesta. Y no sé si ya les apareció en su pantalla. Está la pregunta, pueden elegir cuál es la respuesta correcta. Hablábamos sobre los factores. ¿Ustedes cuáles son los factores básicos que tenemos que proteger en nuestras empresas? Contesten. Y bueno, ahorita vemos qué respondieron. Les repito la pregunta para que la tengan presente mientras contestan. ¿Cuáles son los 3 factores básicos que tenemos que proteger en nuestras empresas? Y tenemos 3 opciones. ¿Ok? ¿Listo? Pues vamos a dar unos minutos para que contesten. Ya todos contestamos. ¿Ok? ¿No? Listo. Ok. Pues la mayoría, el 73% respondió el humano, el tecnológico y la dimensión de negocio. El 23% piensa que la red, el servidor y los correos electrónicos son lo que tenemos que proteger. Y solo el 5% la privacidad, la infraestructura y el modem. Y aunque todos
sí que todos los tenemos que proteger, pero los básicos, la mayoría acertó, el 73%, el humano, el tecnológico y la dimensión de negocio, que de eso hablaremos un poquito más tarde. Y pues me gustaría pasar ahora sí a la pregunta de Georgina, quien nos pregunta sobre los problemas que sufren las empresas. Como ya nos comentaba Miguel, muchas empresas están siendo atacadas, muchas ya tienen, bueno, pocas tienen un plan muy estructurado, pero muchas ya están en este camino. Y Georgina quiere saber cómo identificar cuáles son las empresas que den soluciones de seguridad y que no se aprovechen de los accesos que les dan de información. Y bueno, ¿cómo elegir a una empresa de tecnología de seguridad? Y creo que es una pregunta muy válida porque la seguridad es muy compleja, ¿no? Entonces, ustedes que son expertos, es una buena pregunta de Georgina. Por favor, si quieren empezamos con Miguel. ¿Cómo elegir una marca de seguridad que nos proteja, que garantice que vamos a estar protegidos? Uno de los elementos importantes a considerar es la trayectoria, ¿no? Finalmente, la experiencia que se pueda tener en el campo de la ciberseguridad, obviamente contribuye demasiado a que las soluciones que tengan este tipo de empresas también muestren los beneficios que otra organización va a tener al adquirir sus soluciones. Por entonces, la trayectoria, la experiencia, el reconocimiento de la marca, lo mencionamos porque ustedes saben que cuando hay alguna organización que no se comporta de manera ética, que es uno de los pilares fundamentales cuando hablamos de ciberseguridad, pues obviamente la marca se ve afectada, se ve dañada y esto pues tiene muchas implicaciones hasta la pérdida de clientes. Entonces, si este tipo de organizaciones, de empresas que ofrecen servicios y soluciones de seguridad se han manejado de manera ética a lo largo de los años, bueno, seguramente nos van a brindar confianza cuando vayamos a adquirir algunos de sus productos o servicios. Claro, Sebastián, Ernesto, no sé si quisieran agregar algo más sobre la pregunta de Georgina. Sí, fíjate que es muy interesante la pregunta porque efectivamente pueden existir empresas que pudieran tomar algunas ventajas de, digamos, de esos accesos o de esa información, pero yo creo que en general tanto los fabricantes como la mayoría de las organizaciones de las empresas, los distribuidores de las tecnologías, se dedican a proteger a sus clientes. El negocio de ellos no es utilizar esa información o monetizarla, sino ayudar a sus clientes digamos, a reducir la superficie de riesgo y elevar la capacidad de anticiparse ante las, digamos, contingencias que pudieran presentarse en términos del proceso de negocio del cliente, ¿no? Entonces, yo digamos, podría sugerir es que cuando elijan un proveedor, pues asegúrense que ese proveedor está interesado en entender el proceso de negocio. Asegúrense que el proveedor está interesado en entender cuáles son los, digamos, los factores críticos y los activos críticos y entender cuál es la situación actual, que analiza la situación, porque, digamos, puede existir alguno que diga, compra tal cosa, digamos, no sé, un firewall o compra el antivirus y con eso vas a estar completamente protegido y, digamos, probablemente eso sea necesario, pero probablemente sea insuficiente. Una tecnología, por lo general, digamos, en la PC, digamos, o en el perímetro, no son suficientes hoy en día por los múltiples factores o vectores de ataque, por la movilidad y por diversas razones de cómo utilizamos hoy las comunicaciones y los procesos productivos, con lo cual sí es importante que ustedes, digamos, puedan evaluar bien esta, digamos, la perspectiva de ese proveedor, que, digamos, no solo parezca profesional, sino que también actúe de manera profesional, preguntando y entendiendo precisamente ese tipo de factores. Hay proveedores
que se dedican solamente a la consultoría y análisis y que no, digamos, te venden como tal el producto de protección. Otros hacen las dos y otros solamente, digamos, quizás no hacen necesariamente el análisis, hacen más, digamos, la venta de tecnología y la parte de la protección. Pero al final de cuentas, yo creo que uno se da cuenta rápidamente, digamos, de la intención del proveedor y sería también muy valioso complementar eso con, digamos, con expertos o con gente que tenga un cierto nivel de expertise tecnológico y en seguridad dentro de la organización. Evidentemente, para las empresas más grandes eso es más viable, tener un CISO, ¿sí? un jefe, digamos, de todo lo que es la seguridad, y no solamente, digamos, la seguridad física, sino también la seguridad lógica o la seguridad informática. Entonces, que cada vez, por cierto, están más interconectadas. Y tener, digamos, personas que puedan evaluar desde el punto de vista de la realidad y digamos, de las capacidades de una organización. Lamentablemente, todavía se habla de altos niveles de déficit, perdón, en expertos y especialistas en ciberseguridad al día de hoy. Entonces, pues hay que también promover que haya cada vez más expertos en ciberseguridad para que las organizaciones puedan tener sus propias asesorías internas y poder elegir mejor a sus proveedores y digamos, y no solo elegirlos, sino evaluarlos primero para poder determinar quiénes son los mejores para ustedes, ¿no? Porque para cada caso puede ser diferente, no necesariamente existe un proveedor que va a poder hacer todo para ustedes. Claro, y también considerar la oportunidad de negocio que hay ahí para los canales, ¿no? En el tema de ofrecer servicios a falta de este capital humano, quizá es una buena oportunidad para que los canales puedan acceder a estas empresas ofreciendo servicios de seguridad. Totalmente. Y Totalmente. bueno, me gustaría pasar a la siguiente pregunta. Tenemos otra pregunta de Héctor Saavedra que también se conecta muy bien con esta que les voy a hacer. Y después pasamos a la pregunta de Héctor. Ahora trabajando todos desde casa, estamos usando nuestros dispositivos móviles, unos tuvieron que ir a comprar corriendo porque teníamos que montar una oficina ahí en casa. Entonces, el Bring Your Own Device, que ahora ya se vuelve el Use Your Own Device, porque estamos todos trabajando en casa, estamos usando nuestras redes del proveedor de servicio, del carrier de confianza, el que tenga. ¿Cómo proteger a estos empleados que están trabajando, que están haciendo uso de las aplicaciones de negocio, que están usando los datos de la información de las empresas desde casa en un ambiente que no se había tomado en cuenta, que está muy fresco y está totalmente desprotegido? Ahorita, en este escenario, ¿qué tienen que hacer las empresas para proteger estos ambientes? Y me gustaría empezar con Sebastián, porque... Gracias. Bueno, digo, hay varias cosas, pero volviendo a un punto que mencionábamos en las preguntas anteriores, yo creo, o sea, volvería a mencionar el tema de la concientización, de la capacitación, ¿no? O sea, yo creo que un primer punto que las organizaciones deben de tener en cuenta con todos estos, como decías, usuarios trabajando de forma remota, es capacitar a esos trabajadores remotos sobre las amenazas a las que están expuestos trabajando en este tipo de ambientes, a las que tal vez no estaban expuestos trabajando desde la oficina, ¿no? Mencionábamos hace un rato, o sea, es probable que yo no tenga en mi laptop, en mi casa y conectado, pues, a la red de mi proveedor, la misma serie de controles que hubiera tenido si estaba conectado a la red corporativa, ¿no? A la red organizacional. Entonces, yo creo que lo primero es eso, es capacitación. En ese sentido, digo, hay muchas iniciativas que se han activado a raíz de la pandemia y alrededor del tema. Nosotros en Fortinet, prácticamente desde que inició todo este tema de la pandemia, hicimos completamente público todo el material de entrenamiento que normalmente ofrecemos a nuestros partners
y que tiene algunos módulos que son como los pilares o los conocimientos esenciales de la seguridad de la información, para que quien quiera, para quien le sirva el material, digamos, se pueda conectar a nuestro portal de training, suscribirse y tomar estos cursos que te dan una buena idea de por dónde empezar o en qué trucos no caer, ¿no? Cuando estás trabajando desde este tipo de ambientes. Alrededor de eso, yo creo que hay una serie de controles complementarios que puedes implementar, que pueden llegar a ser tan robustos como tú quieras, ¿no? Hoy por hoy creo que hay que considerar que uno de los focos principales, o uno de los puntos principales a asegurar cuando hablamos de esto, de esquemas de teletrabajo, pues es el endpoint, es el dispositivo desde el que el usuario va a estar trabajando. Como ya no estoy en la red de la organización, como ya no puedo controlar lo que hacen dentro de la red, firewalls, etcétera, pues tengo que al menos saber en ese endpoint qué es lo que está sucediendo, ¿no? Mínimo un antivirus, pues algún agente, digamos, que haga control de lo que está sucediendo ahí para tratar de contener un poco el hecho de que el usuario, con capacitación y todo, haga clic en una liga maliciosa, descargue un archivo que no debería, visite un sitio comprometido, lo que sea. Podemos hacer cosas como establecer conexiones cifradas, ¿no? Desde, ok, estoy en mi casa, pero de todos modos tengo que establecer una conexión cifrada, una VPN, hasta la red de mi organización para no estar pues, traficando toda la información sensible de la organización digamos, en Internet, en una red abierta. Puedo robustecer los esquemas de autenticación de los sistemas de mi corporativo a los que tengo que accesar, ¿no? Sistemas propietarios de la empresa, correo, etcétera, como para que no haya chance o haya menos chance, digamos, de una vulneración por alguien tratando de hacer algún acceso ilícito a esos sistemas. Llegando incluso a esquemas de protección tan no quiero decir complejos, tan completos, pues, como los famosos sistemas de MDM o Mobile Device Management, donde la organización, y es una práctica que, por ejemplo, usamos nosotros como empleados de Fortinet trabajando para la empresa, donde la organización no solo tiene la capacidad, de entrada tengo que trabajar en una laptop que es la laptop corporativa, la que la empresa me asigna, pero el corporativo tiene la capacidad de forma remota instalar nuevos agentes o software de protección conforme lo van necesitando, sin que haya interacción de parte mía como usuario, llegando incluso al caso de que si yo extravío la máquina y la máquina puede tener un montón de información confidencial dentro, ellos pudieran ejecutar el borrado completo de la información de ese dispositivo para evitar cualquier tipo de fuga de información, ¿no? Entonces, en resumen, yo creo que está todo muy enfocado en la protección que puedo llevar a ese endpoint desde el que el usuario va a estar trabajando, el control que pueda tener del mismo y, bueno, entrenamiento. Es mucho entrenamiento a toda esta gente que de la noche a la mañana tuvo que empezar a trabajar en un entorno completamente distinto al que acostumbraban, ¿no? Buenísimo, Sebastián. Pues me parece excelente este tema de compartir la información y si nos pudieras dejar el link de la página para que todos nuestra audiencia tenga acceso rápido, estaría genial. Y bueno, hay dos preguntas, voy a juntar estas dos preguntas porque están muy relacionadas. La pregunta de Héctor es, ¿cómo identificar a un insider y qué hacer al respecto cuando lo identifico, ¿no? Y primero saber cómo es que está ahí. Y la segunda, que me gustaría ligarla para ahorrarnos un poco, nos queda muy poco tiempo, entonces para poder que nos contesten en combo estas dos. ¿Cómo puedo detectar los focos rojos o las alertas de un ataque? ¿Cómo identifico un ataque, no? Entonces, están muy relacionadas estas preguntas. Me gustaría dejar abierta para quien quiera empezar, quien quiera contestar esta pregunta, adelante. No sé. Me gustaría poder Ok, perfecto. Sí, mira, detectar un insider es algo bien interesante porque justo como decía ahorita Sebastián,
los métodos que permiten la autenticación pues reducen la posibilidad de infiltraciones de los usuarios. Pero ¿qué pasa si hay un insider que tiene accesos digamos, activos de la organización de manera autorizada, pero, digamos, está cometiendo, digamos, algún acto ilegal o inapropiado del uso de la información? Particularmente se da mucho en el acceso a los sistemas y las bases de datos, o a los sistemas, digamos, donde está el control de la información, lo que está detrás de toda esa pantalla que vemos cuando navegamos en un CRM o en el ERP o en cualquier, digamos, herramienta que tenemos de la organización. Detrás de ello hay pues, muchos sistemas que correlacionan o que tienen, digamos, los contenidos de la información. Y para tener acceso a esos sistemas existen tecnologías que, digamos, se les conoce como Privilege Access Management, que permiten controlar básicamente esos accesos de manera que esas personas en realidad no van a tener acceso directo, sino van a tener una cuenta de acceso que les da el acceso limitado en tiempo. Puede ser programado, digamos, como en una ventana de mantenimiento, se abre su acceso, pero después ya se cierra otra vez. Es decir, no es un acceso permanente, además de que puede registrar digamos, todas las actividades de lo que está haciendo esta persona en esos sistemas. Y básicamente es como si fuera un proxy, digamos, de seguridad, en él accede a ese sistema que lo lleva, digamos, casi le hace un puente hacia los sistemas. Y por ejemplo, existen las tecnologías de CyberArk o las tecnologías de Micro Focus que pueden surtir, digamos, este tipo digamos, de efectos en el control de acceso a estos sistemas en particular, ¿no? Digamos, a los sistemas que contienen toda esa información. Perfecto. Bueno, pues Miguel, Sebastián, no sé si quieren contestar o complementar con algo más. Adelante. Sí, me gustaría mencionar, y coincido totalmente con Ernesto, el uso de tecnología que está especialmente diseñada para evitar la fuga de información, por ejemplo, para identificar actividades anormales dentro de los endpoints y de las mismas redes, ¿no? Que continuamente están monitoreando tanto las acciones de los empleados, como incluso actividad que podría resultar maliciosa externa, ¿no? Por ejemplo, dentro de este contexto hay ya nuevas herramientas que nos permiten poder ir incluso una fase antes de la prevención, ¿no? Es decir, comenzar con la predicción a través de conocer qué actividades se llevan a cabo en los endpoints, poder identificar esta actividad anormal que podría resultar maliciosa y poder anticiparse, ¿no? Llevar a cabo acciones de manera temprana que evitarían o que se pueda desencadenar un incidente. Entonces, sí, plenamente el uso de estas herramientas respaldadas por políticas también, ¿no? Esta parte de la gestión de la seguridad que resulta fundamental en la actualidad, van a contribuir a que se pueda minimizar este tipo de riesgos. Ok, pues estamos llegando a nuestro tiempo que habíamos pactado. Me voy a extender un poquito, un par de preguntas más para poder cerrar, dar una conclusión y nos hacen una pregunta súper interesante sobre el tema de WannaCry, pero antes me gustaría hablar sobre el tema de la nube. A raíz de todo esto que comentan, se estima, hay cifras que dicen que en el 2025 el 99% de los ataques se van a dar a través de la plataforma de nube. Ya todos usamos aplicaciones de nube, utilizamos nuestro correo electrónico en la nube, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer conciencia o qué tiene que saber, hablando dentro de este entorno multinube, qué tiene que saber un usuario, tanto un usuario como yo o una empresa,
al hacer uso de las aplicaciones de la nube y hacer conciencia de que la seguridad en la nube es una responsabilidad compartida. ¿Cuáles serían los puntos destacados que se tiene que saber cuando estamos hablando de seguridad en la nube? Me gustaría pasar con esta pregunta para Sebastián. Si quieren, empezamos con Sebastián y pasamos al tema de WannaCry. Ok, muchas gracias. Digo, yo, no sé, de pronto dividiría la pregunta en dos, o sea, hacia las organizaciones que están llevando parte de sus plataformas o sus soluciones en la nube. Creo que la respuesta es justo la que tú comentabas, y es eso, entender que en un esquema de nube hay un esquema de responsabilidad compartida. Un proveedor de nube, al final del día, lo que te da es un espacio, un hospedaje para que tú ahí cargues lo que necesites para que tus sistemas funcionen, bases de datos, aplicaciones, etcétera. Ellos tienen sus esquemas de seguridad para proteger su infraestructura de nube, es decir, la infraestructura que soporta ese hospedaje que te están brindando, pero tú como compañía sigues teniendo la responsabilidad de proteger los sistemas, aplicaciones, los servicios que estás hosteando en esa nube. Entonces, las organizaciones en general tienen que entender que no por tomar toda tu infraestructura de tu centro de datos físico y llevar toda la nube, estás automáticamente por transición, porque el proveedor de nube te va a proteger, sino que tienes que pensar en tu arquitectura de nube teniendo el tema de la seguridad como uno de los componentes que no puedes perder de vista. Y en ese sentido, viendo cómo se ha estado desarrollando todo este fenómeno, nosotros en Fortinet tenemos eso muy en mente y hemos acompañado todo ese fenómeno pensando en que cuando la mayor parte de la infraestructura de nuestros clientes esté de aquel lado, nosotros vamos a tener que tener la misma serie de controles, controles muy afines, los mismos tipos de componentes que hubieras tenido en un centro de datos tradicional para llevar esa protección a esos ambientes de nube como tal. O sea, tienes que arquitectar pensando en seguridad como lo hubieras hecho en un centro de datos tradicional. Para los usuarios yo creo que es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estar conectado en tu oficina a un sistema donde la base de datos está en tu centro de datos y de ese sistema, de esa base de datos, consultar información, de pronto descargar datos a tu máquina, cómo procesarlos, ¿no? Cómo moverlos, a quién se los puedes entregar, o a quién no se los puedes entregar? No tendría que ser distinto si la información la estás consumiendo desde la nube, ¿no? Si tú la base de datos o el sistema, el portal, ahora lo consumes en una nube o como un esquema de software as a service, de todos modos, la información que puedas extraer de esos sistemas, puedas descargar a tu equipo, puedas procesar, etcétera, la tienes que tratar con el mismo cuidado, ¿no? que en el caso anterior. Yo creo que ahí la clave es que la organización tenga muy bien definido, ¿no? Dentro del contexto de la organización, qué es información sensible, qué es información privilegiada, qué es información pública, que no solo tenga hecha esa calificación de forma adecuada, sino que además comunique proactivamente y con frecuencia esa calificación y las políticas de uso de esa información a sus usuarios, y entonces que sus usuarios, los consumidores de esa información, se rijan en función de esas políticas y esas calificaciones en la forma de cómo tratar la información, ¿no? Los controles de seguridad son complementarios. O sea, los controles de seguridad vienen por detrás para que en el eventual caso de que un usuario, por descuido o maliciosamente, trate de usar la información de la forma en la que no debería, tú puedas identificar eso y actuar en consecuencia. Claro, las joyas de la corona, como dicen, ¿no? Identificar. Me gustaría agregar algo, Brenda, si me Claro permite. que sí, Ernesto, va adelante. Fíjate que me dejó pensando mucho lo que decía Sebastián al principio, y digamos, pensaba en toda esta evolución tecnológica de la nube que, digamos, tradicionalmente la pensamos como servidores y almacenamiento, pero hoy ya está evolucionando todo lo que es la nube híbrida en modelos de uso de contenedores, Kubernetes, lo que son incluso funciones dentro de la nube, que las funciones podrían vivir
2 segundos y digamos, volverse a eliminar. Entonces, al día de hoy, digamos, al día de hoy y hacia el futuro, porque hablabas de los próximos años, va a seguir evolucionando y va a haber nuevas formas de construir los procesos a través de la tecnología, pero tenemos que evolucionar a pensar que los que están montando esas infraestructuras de los procesos productivos son los arquitectos de nube. Ellos son los dueños de la infraestructura como código. ¿Sí? Dicho esto basado en información que nos compartió Trend Micro, estas empresas básicamente tienen esas aplicaciones en la nube y tenemos que ayudar a que todas estas personas, los arquitectos, desarrolladores, puedan lanzar el código a un ambiente productivo de una manera segura desde que lo están haciendo y no en las fases primero de desarrollar y luego de validar las vulnerabilidades. Porque para cuando se validen las vulnerabilidades ya están en la siguiente versión o 3 versiones adelante. O sea, el proceso, digamos, de las versiones de cómo viene la evolución tecnológica de la nube y la velocidad con la que están ocurriendo las cosas, lo vemos en las aplicaciones del celular, se están actualizando de manera muy frecuente, casi por semana o hasta a veces varias veces por semana. Entonces, a esa velocidad, los procesos de verificación posteriores son insuficientes. Entonces, ahora tenemos que irnos con los dueños del desarrollo, con esos dueños de esa infraestructura como código y ayudarlos a que ellos puedan desarrollar de manera segura para que en el momento en que está completo eso esté lista para salir a producción y lo que venga detrás también esté en la misma situación. Claro, súper interesante lo que comentas, Ernesto. Miguel, una pregunta sí o no. Leer el aviso de privacidad, las 10,000 hojas que nos ponen de aviso de privacidad, ¿sí o no? Sí, leerlas, por supuesto, pero sabemos que si no aceptamos también todo lo que nos plantean ahí, normalmente no vamos a poder usar los servicios que nos ofrecen, ¿verdad? Entonces, es importante saber cómo manejan esa información. Finalmente, nosotros somos los dueños de esa información y, obviamente, también tener la posibilidad de ejercer esos derechos que tenemos como dueños de la información, ¿no? Afortunadamente, cada vez hay más legislaciones que promueven la protección de los datos personales y podemos respaldarnos en estas iniciativas que se están haciendo a nivel global y, obviamente, local también. Perfecto. Este tema es súper extenso y súper interesante para platicar, sobre todo con expertos como lo son ustedes. Y para cerrar, me gustaría hacer esta pregunta. Es un caso en particular. Hace muchos años escuchamos sobre el llamado WannaCry, que después supimos que era un tipo de ataque que se llamaba ransomware, que encriptaba nuestros datos. Y Mario Esquivel nos pregunta que tiene un cliente quien le llamó para preguntarle sobre un ataque, bueno, sobre una situación que tenía en su pantalla donde decía que your files are encrypted. Y, bueno, nos pregunta, ¿hay una solución para el ransomware? ¿Sí o no? ¿Qué hacemos? ¿Pagamos? ¿No pagamos? ¿A quién le hablamos? ¿Qué pasa en ese caso? En la mayoría de los casos, o en muchos de los casos, pagar la cuota de recuperación no recupera tu información. Entonces, digo, es un volado, ¿no? Es altamente probable que entregues ese dinero y tu información nunca regrese. Yo creo que si ya estás ahí con el letrero de tu disco está cifrado, es probable que ya no haya marcha atrás, y la recomendación siempre en estos casos es asegurarse de que toda la información crítica que puedas llegar a tener en ese disco, en esa máquina, pues cuentes con un respaldo actualizado de la misma. Lo mejor que puedes hacer en esos casos es formatear el equipo, instalar de cero y recuperar tu información del respaldo más reciente. Ok, perfecto. No sé, Ernesto, Miguel, ¿quisieran agregar algo? Sí, digamos, sin duda, a ver,
el enfoque es preventivo, primero, tratar de tener, digamos, tecnologías que permitan detectar este tipo de amenazas, de elementos maliciosos, que sean realmente suficientes, porque existen diferentes niveles, o sea, los mismos, cada fabricante puede tener el producto básico, el intermedio y el avanzado, y probablemente el avanzado es el que tenga la capacidad de detectar o de incluso cifrar tu disco o alguna carpeta específica dentro de tu equipo para protegerla contra este tipo de ataques. Hay incluso algunas tecnologías especializadas en lo que tiene que ver con anti-ransomware, que también, digamos, pueden ser interesantes dependiendo del tipo de información y del valor de la información que tenga para la organización o para la persona. Y sin duda, lo que comentó Sebastián, el respaldo también es un tema fundamental que, digamos, viene creciendo a niveles estratosféricos, el tema de respaldo. Hoy es relativamente muy fácil hacer respaldo porque podemos utilizar prácticamente cualquier nube. Si tienes Microsoft 365, tienes OneDrive. Si tienes Google, tienes Drive de Google. Si tienes, digamos, en fin, cualquiera de las nubes te permiten hacer respaldos de cierto nivel de manera gratuita, y hasta cierto punto ya tienes, digamos, un costo dependiendo del tipo de archivo, el volumen de la información, etcétera. Y eso evidentemente te permite, digamos, guardar y proteger esa información. Y a nivel ya empresarial, pues existen una gran cantidad de tecnologías como lo es BIM, por ejemplo, que precisamente hace esos respaldos, y luego hay otras tecnologías que permiten hacerlo directamente hacia la nube. Y en niveles más avanzados, ya estamos hablando de disaster recovery, que tiene que ver con la capacidad de poder darle a tu empresa la posibilidad de operar desde otra, digamos, una infraestructura alterna, que puede ser simétrica o que puede ser una fracción de tu infraestructura principal, pero esa fracción es la más importante y la que protege los procesos productivos de la organización. Entonces, no es, digamos, una respuesta directa y simple, siempre tiene que ver con dónde está el valor, cuál es la información valiosa, dependiendo si es para un usuario o si es para una organización, cuáles son sus procesos y qué es lo importante de esa organización que hay que proteger para evitar ser víctimas de eso, y va a salir mucho más barato tener ese tipo digamos, de infraestructuras operando, o, digamos, hoy como servicio es muy fácil pagarlo para una organización, pagar como servicio el respaldo, en vez de estar, digamos, ni siquiera tienen que comprar la infraestructura ni el software, lo pueden pagar como servicio. Entonces es mucho más fácil hacerlo de esa manera, y que además es elástico, ¿no? Si tengo más información puedo pagar más, si tengo menos información puedo pagar menos. Entonces, en estos casos, digamos, sería una importante recomendación. Y después hay una serie de factores que pudieran ser importantes para proteger toda la infraestructura y evitar esos ataques, ¿verdad? Pero ya sería muy extenso tocar todos esos temas. Claro, les decía que este es un tema muy extenso y pues les agradezco muchísimo haber participado en este foro, les agradezco muchísimo a los asistentes habernos acompañado, ser tan activos en el tema de sus preguntas. Tenemos un comentario de Iván que es para Mario, se lo vamos a enviar directamente. Y bueno, me gustaría cerrar solamente agradeciendo y esperando que podamos tener otra oportunidad de poder platicar sobre el tema y abordar otras cuestiones que se quedaron en el tintero. Se quedaron muchísimas preguntas al aire. También quien quiera preguntar del foro, por favor, puede hacernos llegar sus preguntas. Tenemos un par de preguntas en la parte de preguntas y respuestas que les haremos llegar también las respuestas obviamente, de nuestros expertos que participaron. Les agradezco muchísimo. No sé si quisieran algún comentario final. Miguel, Sebastián, Ernesto, muchas gracias. Adelante. Adelante, compañeros. Bueno, yo para ya no extendernos, simplemente pues, agradecerles mucho la invitación, el tiempo. Pues, gracias a todos los asistentes que nos acompañaron. Muchas gracias por la participación, por sus preguntas, y bueno, esperamos poder seguir contestando ahí todas las inquietudes que queden a través de esta comunicación posterior que Brenda comentaba. Gracias, Miguel, Ernesto, también
todo el feedback que hemos tenido ahí entre los puntos que hemos desarrollado en conjunto, y buenas tardes a todos. Sí, muchas gracias a IT Sitio, a Brenda, Sebastián, gracias Ernesto, a todos los que se conectaron para escucharnos. Y bueno, simplemente decirles que el objetivo es disfrutar de la tecnología en un ambiente cada vez más seguro. Ojalá que haya más foros de este estilo y que podamos seguir retroalimentándonos. Gracias. Gracias. Bueno, mi nombre Muchas gracias. es, como había comentado, de Licencias Online. Les dejo mi correo electrónico por si en algo puedo apoyarlos o servirlos. Es ejimenez@licenciasonline.com. Los invitamos, digamos, a comunicarse con nosotros, igualmente con nuestros compañeros panelistas, que ahorita podrán dar sus datos, para poderlos asesorar. Tenemos, digamos, digamos, un portafolio amplio, partners que quizás puedan ayudarlos o, digamos, puedan necesitar algún tipo de asesoría en la que podamos ayudarlos a orientar sus inquietudes. Para eso estamos. Y también les cuento de una opción que pudieran revisar en nuestra página, que se llama goconnect.licenciasonline.com, que habla de integración de soluciones, y básicamente es integración de soluciones multivendor que justamente ayudan a resolver casos de uso específicos que en algunos casos se mencionaron aquí, con lo cual pudieran, digamos, explorar algunas opciones y de las cuales después podríamos darles una mayor asesoría. Muchas gracias a toda la audiencia, muchas gracias a IT Sitio y a los compañeros panelistas. Yo les agradezco de nuevo y nada más me gustaría cerrar diciendo, sigan nuestras redes sociales, tenemos información muy interesante de temas de vanguardia, de tecnología, no solo ciberseguridad, sino también de toda la rama de tecnología. Y bueno, sigan nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Y muchas gracias a todos. Aquí tienen los datos de Ernesto, nos los acaba de enviar. Si tienen preguntas adicionales, nos pueden contactar. También vamos a dejar grabado este programa para quien quiera verlo de nuevo o para quien no haya tenido oportunidad. Gracias a todos. Hasta luego y que tengan buena tarde y que estén sus familias todos muy bien. Felicidades, Brenda. Muy buen panel. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.